Una frase un poquito fuerte y que es verdad, hermano, pero que no se nos debe olvidar. Quizás este es el título y de esto vamos a hablar ahora. Si no hay transformación, entonces no se ha producido la salvación. Si eres hijo de Dios, entonces vivirás como un hijo de Dios. Amén. La Escritura dice que todos los que creen en el Hijo de Dios se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Sabe? El miércoles estábamos allí conversando con el hermano Samuel y él me contó que una vez allí cerca de su casa él encontró un tacuache chiquitito, ¿no? Y él comenzó a alimentar el tacuachito, ¿no? Y el tacuachito venía con él todos los días, él se sentaba afuera en su sillita y entonces cuando él estaba sentado el tacuache venía y él le daba comida y el tacuache creció en esa casa y todos los días el hermano le daba de comer, ¿verdad, hermano? ¿No? Fue algo bien interesante escucharlo, como él nos contaba toda esa historia. Y yo me imaginé al tacuachito ese que seguramente era huérfano porque andaba solito, ¿no es cierto? Seguro había perdido su mamá, tal vez no tenía familia, ¿no es cierto? Llegó a pensar quizás el tacuache que el hermano era como su papá. ¿No? Porque el hermano lo cuidaba como un hijo. Él le daba de comer realmente lo que el hermano hacía, ¿no? Estaba haciendo el papel del papá, ¿no? Pero aunque él hiciera el papel del papá y aunque el tacuache se creyera que era un hijo del hermano, no puede ser, porque el tacuache es tacuache y el hermano es una persona. ¿No es cierto? El tacuache, por más que se esfuerce, que trate de ser una persona, no puede ser, porque es un tacuache. El otro día Adriana me contó la historia de que ella vio un video, y yo no lo vi, pero tengo ganas de buscarlo para verlo, pero ella me cuenta esa historia de una gatita que encontró un tacuache también huérfano. Y la gatita comenzó a alimentar al tacuache, ¿no? Y seguramente la gatita pensaba que era otro gatito más de lo suyo, lo miraba medio raro, me salió feo el gato, pero ¿qué le voy a hacer, no? Tal vez decía cuando lo miraba, ¿no? Pero es mi hijo, a lo mejor pensó, ¿no? Y tal vez el tacuache pensaba, ella es mi mamá, porque la mamá lo alimentaba, la gatita lo alimentaba, le daba de comer, ¿no? Así que claro, hicieron una relación como de hijo y mamá, pero tuvieron problemas porque el tacuache se le comenzó a subir arriba, ¿no? Y el tacuache comenzaba a enrollársele en el cuello, en diferentes partes, porque los tacuaches son tacuaches y ellos andan arriba de la mamá y la mamá los carga. Yo una vez vi un tacuache allí cerca de mi casa y me asusté porque nunca lo había visto así tan de cerca y un montón de animalitos alrededor. Yo dije, ¿y esto de qué planeta bajó? ¿No? Era muy extraño para mí, nunca los conocí, pero esos animalitos que son parientes de los canguros, ¿sabía? Son de la misma clase, marsupiales creo que se llama, tienen una bolsita donde ponen a sus animalitos, ¿no? Son los únicos marsupiales de acá de Norteamérica, ¿no? Son unos animales interesantes los tacuaches, claro, pero por mucho que el tacuachito quisiera ser gatito, no podía ser gatito porque él era tacuachito, y por mucho que la gata quisiera ser su mamá, no podía ser su mamá porque no era un gato. Era un tacuache, ¿no es cierto? Por mucho que estuviera huérfano y todo lo que fuera. ¿Saben ustedes que hay una historia sobre Roma? La ciudad de Roma, dicen que fue fundada por dos hermanos, que se llama, la historia cuenta eso, no sé si era real o no, pero cuenta la historia que fueron fundadas por dos hermanos, uno que se llamaba Rómulo, el otro se llamaba Romo, y que los dos fueron criados por una loba, ¿no? Que fueron abandonados y entonces una loba los cuidó. Y la loba los alimentó y la loba los cuidó hasta que crecieron los dos muchachitos. Y bueno, la historia dice que no crecieron mucho porque después se fueron con una familia, pero la historia dice que ellos fueron los que fundaron la ciudad de Roma, la ciudad tan famosa que hoy conocemos. Pero les voy a decir una cosa, la loba estaba haciendo el papel de mamá y los niñitos eran casi como hijos de la loba, pero no eran hijos, no podía ser.
Hay una diferencia grande, algo que separa a todas las especies y que es también, hermanos, un gran testimonio, un gran testigo de la mano de Dios en la creación, que es el ADN, ¿no? Nosotros tenemos allí una cosa, un químico, una sustancia en nuestro organismo que se llama el ADN, que allí está escrito todo acerca de nuestra vida antes de que nazcamos a veces, ¿no? Así, ¿cómo vamos a hacer, no? Allí en el ADN de mi mamá, menos mal que ella no lo leyó porque me habría devuelto, salía que yo era bien feo, ¿no? No, pero salía cómo eran mis ojos, cómo era mi nariz, todo lo que yo soy. ¿No es cierto? Allí está escrito que somos seres humanos, por ejemplo, ¿no? Ahora, todos los seres humanos, hermano, igual que los animalitos, somos criaturas de Dios. Dios nos creó. Dios nos hizo. ¿Cierto? Él nos alimenta. Él nos provee. Él ama a sus criaturas, a todas. Pero sabía que no todos son hijos de Dios. Porque para ser hijo hay que ser engendrado. Y la Escritura me dice que aquellos que creen en el Señor han recibido potestad de ser llamados hijos de Dios. El resto no. La Escritura me dice que aquellos que creen en el Señor han sido engendrados por Dios. Somos hijos de Dios, ¿no? Aquellos que vienen al Señor, aquellos que reconocen que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, que le entregan su vida. Creer en este caso es confiar, en confiarle la vida, la salvación, todo con absoluta seguridad de que Él la tome y Él nos dirige y Él nos protege y Él nos acompaña y Él es nuestro Dios. Aquellos que han nacido del Señor han sido transformados. Ya no son el mismo tipo de criatura que eran antes. Son una nueva criatura. Son diferentes. Pertenecen a una nueva especie. Ellos fueron engendrados espiritualmente por Dios. Es maravilloso. Son llamados hijos de Dios. ¿Qué les parece si leemos lo que dice Juan en el capítulo 1, versos 12 al 13? Creo que es el 1. De todas maneras, ya está bien. Sí es el 1, ¿verdad? Porque hay otros que aquí no los tengo bien anotados, pero allá sí. Okay. ¿Sí? Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron a Cristo, a los que creen en el nombre de Cristo, a estos les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y enseguida dice, ¿por qué? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Porque Dios mismo los ha engendrado. ¿Saben, hermano? Una de las sustancias más asombrosas y que es uno, como dije antes, el testigo más grande de la presencia de Dios, del Dios sabio, poderoso y amante, es lo que llamamos el ADN. ADN significa, en español es ADN, en inglés es DNA, ¿no? Es que los gringos todos nos cambian, ¿no? Ponen todo al revés, ¿verdad? Bueno, ADN significa ácido desoxirribonucleico, algo por allí. Si lo dije un trabalengua bien difícil, ¿verdad? Es una de las palabras más difíciles que decir, ¿no? En inglés, como dije, se llama DNA, ¿no? Desoxirribonucleico, así es. Que los científicos lo dibujan, ¿no? Ustedes lo han visto eso, lo dibujan como dos líneas que se van girando una alrededor de las otras como una especie de hélice,
¿no? Así es como una de las líneas es el ácido fosfórico, la otra de las líneas es el azúcar que componen a esto, y entre medio de eso están los cromosomas, está todo lo que, más bien los genes, ¿no? Que toda nuestra información. Es una información fabulosa lo que hay en esas células, en esas moléculas, ¿no? En esa sustancia. Y todo eso ha sido escrito por Dios en esta molécula donde se almacena toda la información necesaria para el desarrollo del huevo y también para el nacimiento y para que el individuo crezca y llegue a ser adulto, ¿no es cierto? Y en esta información se hace posible también la herencia. Ahí está escrito todo. Pero para eso hay que ser engendrado. O sea, mi hija, me acuerdo, la conocían, me decían, porque se parecía a mí, cuando chiquitita, cuando bebita, ¿no? Ahora ya no está tan fea, ahora está más bonita. Claro, pero de todas formas, alguien que no me conocía a mí hace poco y que la conocía a ella, me vio de lejos porque lo saludé, fui a saludarlo, me vio de lejos y se puso a reír. Le dije, ¿por qué? Porque eres igual a tu hija, me dijo, ¿no? Ella se parece a mí, pobrecita, ¿no? Pero es por eso, porque ella tiene mi información genética, le ha sido traspasada a ella, el DNA. Ahí está escrito todo desde antes del nacimiento, cuánto íbamos a crecer, qué color de ojo íbamos a tener, cómo iba a ser la forma de nuestra cara, ¿no es cierto?, el color del pelo. Allí se definía también si nos parecíamos más al papá o más a la mamá. Allí también se decide si somos hombres o mujeres. No existe otro género. En el ADN está escrito hombre o mujer y se acabó, ¿no? Hoy en día los hombres han inventado como 100 géneros, creo, ¿no? Pero son puros inventos nomás, ¿no? Son inventos nada más. Pero allí en el ADN está escrito y ahí dice cuál es el plan de Dios. Ahora, hermanos, no existe ningún otro género más, ¿no es cierto? El ADN echa por tierra la ideología de género. Pero allí también estaba escrita la especie a que pertenecemos. ¿Y sabe que eso también echa por tierra la teoría de la evolución? Claro, o sea, un hombre, un ser humano, no puede procrear, no puede engendrar otra cosa que no sea un ser humano. Y un chango no puede procrear, no puede engendrar otra cosa que no sea un chango. Es imposible que un chango vaya engendrando hijos que vayan siendo diferentes. Por miles de años los changos siguen siendo changos, ¿no? Y hay algunos que aman tanto a los changos, que les parecen tan bonitos los changos, que dice que nosotros venimos del chango, ¿no es cierto? Pero yo no, mi abuelita es más bonita que un chango, mi abuelito también, ¿verdad? Nosotros sabemos que es así, ¿no? Pero desgraciadamente el hombre se ha quedado de eso. Ahora, en el ADN de los caballos está escrito que los hijos de los caballos serán caballos. En el ADN de los gatos dice allí que los hijos de los gatos serán gatos y los hijos de los perros serán perros. Es imposible que un hijo de gato resulte ser una garza y que el hijo de un gorila resulte ser un cocodrilo. Eso no se puede, ¿no? Echa por tierra la teoría de la evolución. Ahora, no se puede. Cada especie solo puede engendrar a alguien de su propia especie. No puede ser de otra manera. No hay forma, no hay forma. Y estos textos dicen que nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados por Dios. Espiritualmente engendrados por el Espíritu Santo, ¿no? Él engendró nueva vida en ti y en mí y en todos los que han aceptado al Señor y que creen en el Señor. Ahora alguno me dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué nomás el Señor no nos cambió? ¿Sabe usted que era necesario que naciéramos de nuevo? Hay una razón muy importante de por qué era urgente y era necesario que naciéramos de nuevo. Si no nacíamos de nuevo, Jesús lo dijo, el que no nace de nuevo no puede heredar el reino de los cielos.
Pero hay una razón. Mire lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque, mire, todos nosotros descendemos ¿de quién? De Adán. Todos nacimos contaminados, condenados con el pecado de Adán. Allí, en el ADN de Adán, quedó escrito pecador. Y nosotros somos descendientes de Adán, y entonces no podía Adán generar otra cosa que no fuera un pecador. ¿Se entiende la idea? ¿No? En la especie, todos nacimos pecadores. En pecado fui engendrado, dice el rey David, ¿no? Y entonces todos nacimos condenados, todos somos semejantes a nuestro padre Adán, y así ha dicho, y así ha sido desde la creación. Los osos siguen engendrando osos, los patos patos, las libélulas libélulas. Por eso todos los hijos de Adán somos Adanes. Y esto quiere decir que somos humanos con una naturaleza caída, una naturaleza pecadora. Si nosotros seguíamos siendo lo que somos, no podemos entrar al cielo, porque al cielo no entra un pecador. Necesitábamos nacer del Espíritu, nacer de nuevo, nacer de Dios. La ley de la herencia que está escrita en el ADN dicta que todos los hijos de Adán nacen pecadores. Desgraciadamente nosotros pasamos nuestra pecaminosidad, por así llamarlo, a nuestros hijos. Hermano, usted no es pecador porque hace pecado. Usted es pecador, usted hace pecado, mejor dicho, porque es pecador. Así nacimos. Y uno dirá, pero qué injusto, entonces todos nacimos para perdernos. Sí es injusto. Solo por lo que hizo Adán, mire lo que me pasó. Es injusto, claro, pero también es injusto que por lo que hizo Cristo yo soy salvado. ¿No es cierto? Entonces, lo de Cristo es mucho más grande, mucho más hermoso, lo que recibimos, ¿no? Es mucho más glorioso. Los invito, hermano, a leer lo que nos dice Primera de Corintios 15, versos 49 y 50. ¿Sí está bien así, hermana? Ok. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuál sería la imagen del terrenal? ¿De quién es? De Adán. La imagen de Adán. ¿Cuál es la imagen de Adán? Un ser humano caído, un ser humano pecador, ¿no? Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. ¿Quién es el celestial? Cristo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso era necesario que naciéramos de nuevo, porque esto que tenemos no puede heredar el reino de los cielos. Nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestra carne no puede heredar el reino de los cielos. Era necesario nacer de nuevo. Es por eso que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que necesitamos todos nacer de nuevo. Tener un nacimiento espiritual. Una obra sobrenatural. Un milagro. Un milagro. Vivir la vida cristiana es un milagro. Vivir la vida cristiana es un acto sobrenatural. No es natural, no es normal. No es normal.
Tenemos la naturaleza de Adán, con esa naturaleza crecimos, vivimos, estaba corrompida la sangre, la carne, no podíamos heredar el reino de Dios, teníamos nuestra naturaleza adánica, pecadora, no podíamos heredar la incorrupción. Eso dice la Escritura. Pero al nacer de nuevo, siendo que hemos sido engendrados por Dios, entonces tendremos en nosotros la imagen celestial del Dios Todopoderoso. Porque ahora tenemos un nuevo ADN espiritual en nosotros. ¿No les parece maravilloso? Ser hijos de Dios, hermano, es lo más maravilloso que te puede pasar. Porque ahora tenemos vida espiritual. Y ahora seremos semejantes a Él. Ahora llevaremos la imagen de Cristo. Y si antes nacimos y crecimos a la imagen de nuestros padres, ahora hemos nacido de Dios y debemos crecer a la imagen de Dios. Amén. Segunda de Corintios 3:18. ¿Sí está bien? Ok. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mire, todos los que están en Cristo hemos nacido de nuevo, pero no basta con nacer, hermano. En la casa, hoy, nos tocó cuidar a un monstruo chiquitito que anda corriendo por allá. Muy bonito, ¿no? Adriana le dice mi niño hermoso, ¿verdad? Es el nietito, ¿no? Y es lindo verlo correr y jugar y mirar, pero ese niñito nació y no basta con que nazca, ya está creciendo. Ya está creciendo, y aunque no corre solito, ahora dentro de un carrito anda corriendo para todos lados, chocando con todo, y hay que hacerse un lado porque lo bota también. Está peligroso el niño. Es lindo verlo, ¿no? Pero tiene que crecer. Y ese niño está creciendo a la imagen de su papá y de su mamá. Cada día se nota más de quién es hijo, porque cada día como que está adquiriendo las facciones más notorias de lo que son sus padres. ¿Sabe? Alguna vez leí un pensamiento, decía: ten cuidado por donde caminas, porque detrás de ti viene tu hijo, y él va a seguir los mismos caminos tuyos. Él va a pisar tus pisadas. Y este niño va a ir creciendo no solamente por su DNA parecido a sus padres, sino que también va a crecer parecido a sus padres porque lo va a vivir contemplando. Toda su vida los va a estar mirando. Toda su vida los va a estar viendo y los va a ir imitando. Es interesante, hermano. Estaba mirando National Geographic, creo que era un programa acerca de los leones, ¿no? Y los leones son muy interesantes. Cómo educan a los leoncitos. Cuando están muy chiquititos se quedan en casa, ¿no? Pero ya cuando empiezan a crecer, al principio van y solamente miran cómo mamá y papá cazan a su presa. Y ellos viven contemplando a mamá y papá al principio. Y después van creciendo y a medida que van creciendo ya los van acompañando. Y cometen muchos errores. A veces se espantan los animales, ¿no? En vez de ayudar a cazarlos, hace que los ayudan a que se escapen, ¿no? Pero van aprendiendo. Mirando a sus padres, ellos van aprendiendo. Nosotros aprendemos más mirando, contemplando, aprendemos más y somos transformados por lo que miramos y lo que contemplamos, hermano. Cuidado lo que miras en la televisión. Han habido películas, hermano, que han transformado al mundo y han convertido a miles de jóvenes en delincuentes. ¿Verdad que sí? Cuidado con lo que miras. Bueno, el leoncito
va creciendo mirando a sus padres y se va haciendo cada día más semejante a sus padres porque va imitando a sus padres. Y él lo va a hacer, hermano, a propósito. Se va a esforzar por imitar a sus padres, por ser igual a sus padres. Esa es la forma de crecer también espiritualmente. Tenemos que conscientemente dedicar tiempo a contemplar a Cristo. Y necesitamos vivir contemplando a Cristo. Y conscientemente tenemos que esforzarnos para crecer espiritualmente. Necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos conocer a Dios. Si queremos crecer, necesitamos pasar tiempo con Dios. No basta, hermano, con que vengamos a la iglesia y nos convirtamos y después de 40 años todavía hay que estarnos meciendo y todavía hay que andarnos trayendo en el andadorcito ese que andan los bebitos. ¿No es cierto? ¡No! Tenemos que crecer. Y para crecer hay una sola forma: contemplando a Cristo, pasando tiempo con Dios. ¿Cómo pasas tiempo con Dios? Bueno, pasas tiempo con Dios en la oración. Sí, pasas tiempo con Dios y conoces a Dios en la lectura de la palabra de Dios. Sí. Pasas tiempo con Dios al congregarte. Claro que sí. Pasas tiempo con Dios también cuando sirves a los necesitados. Pasas tiempo con Dios cuando consuelas a los que lloran, cuando fortaleces a los débiles. Esa es la única forma de crecer espiritualmente, pasando tiempo con Dios. No hay otra. Para crecer espiritualmente necesitamos vivir contemplando a Cristo. Eso es lo que decía el texto, ¿no? ¿Cómo decía el texto? Creo que está allí, aquí lo voy a leer. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces necesitamos, hermanos, conscientemente esforzarnos todos los días para pasar un tiempo con Dios. Claro, yo a veces les cuento lo que decía Lutero, que él pasaba 2 horas orando. Yo creo que ninguno de nosotros va a pasar tanto tiempo, ¿no? Pero sería lindo si lo hiciéramos. Pero 1 hora capaz que sí, ¿no? Debiéramos pasarlo. Bueno, y si no, pase tiempo con Dios. Dedique tiempo a Dios, hermanos. Si tenemos tiempo para ver una película que dura 3 horas. O si tenemos tiempo para conversar con los amigos, ¿por qué no vamos a tener tiempo para conversar con Dios? Estoy hablando de pasar tiempo con Dios. A veces la oración nuestra es muy limitada, hermano. Nosotros perdemos lo mejor de la oración. Dedicamos la oración solo a hacer pedidos. Solo agradecer, tal vez, hacer pedidos, a decirle, Señor, yo quiero esto otro, me pasa esto, pero no buscamos al Señor. O sea, no vamos a la oración para buscar al Señor, para decirle, Señor, yo te necesito, yo te quiero a ti. Hay cosas que necesito, Señor, pero esas que se queden ahí atrás un ratito, porque yo primero quiero estar contigo. Háblame. Déjame estar contigo, Señor. Déjame aprender a caminar contigo. Déjame aprender a pasar tiempo contigo. Amén. Por la contemplación crecemos y en el crecimiento somos transformados a su imagen. Eso dice la Escritura, de gloria en gloria. En nuestros días, hermanos, se han puesto de moda los exámenes de ADN, ¿no?
Y por eso algunos artistas y políticos y millonarios y gente famosa han tenido que reconocer a hijos que no querían reconocer a veces y bueno, no les ha gustado, ¿no es cierto? Pero cuando revisan el ADN se dan cuenta que allí en el ADN del hijo y del papá es muy parecido, demasiado parecido, hay tantas similitudes que es imposible que no sean hijos. Así tiene que ser. Y te dicen, bueno, la verdad es que hay un 99.7%. No te quieren decir que es un 100%, pero es un 100% casi, siempre. ¿No? Por ahí, ya los padres que no quieren reconocer a sus hijos ya no van a poder esconderse, ¿no? Porque ahora hay forma de reconocerlo, ¿verdad? Y eso es bueno. Al revisar el código genético, ¿no es cierto? Ya no es tan difícil de identificar. Ahora, ¿cómo reconocer a un hijo de Dios? Eso es lo importante. No existe una prueba de ADN que se pueda hacer en un laboratorio. No existe. ¿No? Que voy yo al laboratorio, me sacan sangre, la ponen allí a ver. Ah, tú eres hijo de Dios o tú eres hijo del diablo. No existe eso. ¿No es cierto? Sin embargo, aquellos que están en Cristo tienen un ADN espiritual que proviene de Dios. Y debe activarlo ese ADN por medio del crecimiento. Y ese crecimiento se produce por medio de pasar tiempo contemplando a su Dios. Pasar tiempo con Dios, de conocerlo a Él. Es el resultado de un esfuerzo consciente y perseverante por imitarlo. Pero existe una clase de prueba o examen para ver nuestro ADN espiritual. Hay una forma de identificarlo. Es posible conocer a un hijo de Dios por este medio, o nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. La Escritura nos muestra un tipo de pruebas que nos ayudan a comprobar si el ADN de esta persona proviene de ser hijo de Dios, o si no es hijo de Dios, ¿de quién es? Hijo de Adán, y todos los hijos de Adán son hijos del diablo. ¿No? Hay solo dos lados, no existe un lado intermedio. Mateo capítulo 7, versos 16 al 18. Sí está bien, ¿verdad? Yo creía que los tenía mal escritos. Bueno, dice, por sus frutos los conoceréis. Eso lo dijo el Señor Jesús. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol dar malos frutos si el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y esta es la primera prueba, hermano, y es que también los árboles y las plantas tienen su propio código genético. Ellos también tienen su ADN, ¿no? Y es por eso que los árboles malos dan frutos malos. Alguna vez, yo no sé si ustedes lo han hecho, pero allá en los cerros de mi país, allá de Marga Marga, mi ciudad, Esquilpué, pero en una área que se llama Marga Marga, andaba yo en unos cerros alguna vez y me acuerdo que encontré una parra que tenía unos racimos de uva, eran silvestres. Y la Biblia habla de las uvas silvestres, nomás que yo no había leído la Biblia en ese tiempo, ¿no? Me acuerdo que agarré las uvas y me las comí, hasta me dolieron los dientes, porque eran ácidas, y la Biblia dice que dan de enteras, ¿no? Las uvas silvestres no son como las otras uvas. Entonces yo dije, esta parra no está buena. Al lado de mi casa hay un naranjo muy lindo, grande así, muy grande, y que se llena todos los años de unas frutas preciosas, hermano.
unas naranjas grandes, de color anaranjado, ¿no es cierto? Y bueno, de mirarla a uno le dan ganas de comérselas. Pero esas ganas se le quitan cuando usted le saca la cáscara, cuando usted le da una mordida, porque son más ácidas que un limón. Creo que sirven para hacer limonada o algo así, pero para nada más. Ese no es para mí un árbol bueno de naranja. A mí me gustan los árboles de naranja que den frutas dulces. Sin embargo, los vecinos también tienen allí a la orilla de la cerca una higuera que a veces las ramas caían para el lado de nosotros y entonces pudimos comer unos higos ricos, dulces. Y esa higuera sí era un buen árbol. Usted sabe si el árbol es malo o si el árbol es bueno por sus frutos. Allí usted conoce qué clase de árbol es ese. Ahora, si nosotros tenemos el ADN del Señor en nuestras vidas, entonces daremos frutos que corresponden a la vida de un cristiano. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras conversaciones, nuestras palabras, nuestras acciones, irán cada día asemejándose más al Señor. No digo que somos perfectos, no lo somos, pero vamos a ir creciendo. Tenemos que ir siendo transformados cada día. Dice, porque que somos transformados de gloria en gloria como a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, dice. Pero por medio de la contemplación, necesitas pasar tiempo contemplando a tu Dios. Los cristianos de nuestros días necesitamos pasar más tiempo con Dios para dar los frutos que se necesitan. El cristiano puede cometer errores. Los comete. Antes cometía errores y se acuerda que contamos la historia de ese hombre que regañaba a su esposa, dijimos la semana pasada esa historia, ¿no? Y que después de irse se iba muy contento, pero cuando se convirtió la regañó y se fue y después la llamó para pedirle perdón y le rogó que la perdonara, pero porque se había equivocado. Y bueno, eso es lo que pasa con el cristiano. ¿Sabe lo que sucede, hermano? También hemos dicho una frase que es una gran verdad. Una persona se conoce no por lo que dice que sabe ni por lo que dice que cree, sino que se le conoce por lo que ama. Y el Hijo de Dios comienza a amar cosas que no amaba. El Hijo de Dios comienza a dejar de amar lo que antes amaba. El Hijo de Dios se comienza a sentir incómodo con lo que antes amaba, con lo que antes le gustaba, con lo que antes era como una fiesta. Ahora es diferente. Su vida está siendo transformada, cambiada a la imagen de Cristo. El último texto que vamos a leer se encuentra en Primera de Juan, creo que es el verso 5 del 1 al 3, ¿está bien? Estaba escrito. Creo que es 5 del 1 al 3, creo. ¿No estaba escrito allí? No. ¿Cómo dice allí? Ya, muy bien. De vez no lo anotamos. Muy bien, dice el texto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es, ¿qué dice? Lo que hemos estado hablando, es nacido de Dios. Y es nacido de Dios porque fue engendrado espiritualmente por la voluntad de Dios. Eso dice, ¿no? ¿Alguno de ustedes le dijo a su papá, yo quiero nacer, así que engéndrame?
No, ¿verdad? No fue nuestra voluntad cuando nacimos físicamente, así también sucede espiritualmente. Es la voluntad de Dios que nos engendró. Ahora, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, esto es importante. Tenemos un Padre que es Dios. Todos nosotros hemos sido engendrados espiritualmente por el Señor. Y si amamos a ese Padre, entonces vamos a amar también a nuestros hermanos. Hermano, cuando hablamos de ser hermanos en la iglesia, no estamos hablando de una figura nada más literaria o algo así. No. Es una realidad, porque tenemos el mismo Padre. Hemos sido engendrados por el mismo Padre. Espiritualmente engendrados por el mismo Padre. Usted es de mi familia, hermana Margarita. ¿No? Mi papá es su papá. Hermana Conchita. Mi papá es su papá. ¿No? Mi papá es su papá. Todos aquellos que han sido engendrados por Dios tienen un mismo Padre. Ahora, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Saben, hermano, que siempre he creído que las personas sabias son aquellas que dicen muchas cosas con poquitas palabras? Y yo no soy uno de esos, porque yo a veces hablo mucho y no digo nada, ¿no? Pero la verdad, las personas sabias, y yo conozco algunos que dicen 2 o 3 palabras y dicen un montón, ¿no? Y Juan, yo creo que tiene esa cualidad, y él lo demuestra en estos preciosos 3 textos, solo 3 textos. Dice, si crees en Jesús, y cuando está hablando de eso, está hablando de creer en Jesús como el único Cristo, en creer en Jesús como el Mesías, en creer en Jesús como nuestro único y todo suficiente Salvador, en creer en Jesús, ¿no es cierto?, como el único que nos salva de la condenación de nuestros pecados. Es creer en Jesús también como el libertador, porque Él nos liberta del poder del pecado, porque Él nos hace libres. Nos dice que todos los que creen, estos son nacidos de Dios, engendrados por Dios. Y vuelvo a repetir, no es una figura literaria. Somos hijos de Dios porque fuimos engendrados espiritualmente por Dios y somos nacidos de Dios. Eso dice la Biblia. Y si esto, hermano, es una verdad en ti, si de verdad naciste de Dios, entonces amarás a tus hermanos. Eso dice. Amarás a los que fueron engendrados por el mismo Padre, porque todos tenemos el mismo ADN espiritual del Señor. Y hermanos, les voy a decir que todos somos diferentes. Igual que en mi casa, ¿no? Algunos de mis hermanos son más bonitos, yo soy el más feo, pero los quiero igual a todos y todos me quieren igual a mí, ¿no? Aquí entre nosotros hay algunos de una manera, otros de otra forma, pero debemos aprender a amarnos los unos a los otros. Aunque a veces no nos entendamos, a veces como que hay cosas por ahí que no nos gustan, ¿no es cierto? Bueno, aquí en esta iglesia, como somos poquitos, no hay ese problema, ¿verdad? Pero a algunos le puede gustar, por ejemplo, en mi país hay 12 equipos de fútbol, ¿no? Está el Colo-Colo y la Universidad de Chile, y son enemigos los unos de los otros, como el América ¿con cuál? ¿Cuál? Con las Chivas, ¿no es cierto? Como el América, las Chivas, ¿verdad? Son de un lado y del otro, pero si eres cristiano, hermano, no eres ni del América, ni de las Chivas, ni del Colo-Colo, ni de la Chile, tú eres solamente de Cristo. Amén. No debemos amarnos así. Ahora, para no equivocarnos, hermanos, amar a nuestros hermanos no significa solo un sentimiento, no es una emoción, no es sentir una cosquillita en el corazón cada vez que veo a los hermanos. Claro, eso también debe haber esa clase de sentimiento, ¿no es cierto? Pero no podemos amar a nuestros hermanos sin amar a Dios, y si no amas a Dios, si es que no le obedeces, ¿no es cierto? Otra forma de reconocer si eres cristiano es obedeciendo a Dios. Si no es así, hermano, revisa tu vida.
Mira tu vida, porque si no, quiere decir que necesitas una, ¿cómo le llaman? Una resucitación espiritual. Claro, un reavivamiento, eso es un reavivamiento. Creo que puse el aire muy frío, ¿no? Y lástima que nadie más sabe cómo manejarlo. Perdónenme entonces. Es que de antes hacía mucho calor y ahora hasta yo siento frío. Y los miro con frío, hermano. Ahora, también dice Juan que si no obedecemos sus mandamientos, no podemos estar seguros de haber nacido de nuevo. Cuando hablamos de los mandamientos, hablamos, claro, de los 10 mandamientos, está bien, sí, todo lo que está escrito, pero no solo eso, también hablamos del Sermón del Monte, ahí hay un montón de mandamientos, hablamos de todos los mandamientos, hay muchos mandamientos en la Biblia, ¿no es cierto?, que nosotros debemos aprender a obedecer, ¿cierto?, ¿no? Entonces, eso es algo que se va produciendo poco a poco a medida que vamos contemplando a Dios, a medida que vamos creciendo en el Espíritu, ¿no? A medida que vamos creciendo. Pero si no hay cambio, cuídate. Si no hay cambio, hay algo que está mal en ti. Necesitas rápidamente buscar al Señor y decirle, Señor, ayúdame porque me quedé dormido y no puedo despertar. Estoy en coma, Señor. Sácame de esta. Hay muchos cristianos en coma espiritual, ¿verdad que sí? ¿No? Estar en coma espiritual es estar allí como, está vivo, sí está vivo, pero es igual que si estuviera muerto. Lo tienen que alimentar con mangueras, no puede comer, a veces hasta tienen que ponerle algo en la nariz para que pueda respirar. O sea, no puede hacer nada por sí mismo, porque está en coma. Y algunos parece que estamos en punto suspensivo, ¿no es cierto? Que es peor que coma, diría yo. ¿No? Y la verdad, hermano, necesitamos salir de eso, necesitamos un despertar, un reavivamiento espiritual, necesitamos buscar al Señor. Le voy a decir, un reavivamiento no se consigue con cosas que el hombre puede hacer, se consigue buscando a Dios. El verdadero reavivamiento se consigue pasando tiempo con Dios. Y no esperes que se reavive el pastor, que se reavive la iglesia, que se reavive fulanito. No importa, ellos a lo mejor van a quedar en coma por siempre. Usted tiene que despertar. Y es urgente para la iglesia en este día salir de esta coma. ¿Verdad? Tenemos que convertirnos ya en una frase que sigue. Se acabó la coma. Cierto que sí, hermano. Y para eso tenemos que buscar al Señor. Amén. Dios los bendiga, es mi deseo y mi oración. Necesitamos pasar tiempo con Dios.